Hola, muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga en este precioso día. Le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando en esta mañana a través de este tiempo devocional, a través de las redes sociales, en este caso Facebook, por la Misión Cristiana Internacional Renacer, transmitiendo, llevando un mensaje para vivificar el espíritu, las vidas, para comprender muchas veces del por qué somos nosotros escogidos por el Señor, para entender a veces las labores correspondientes de cada uno de nosotros al ser llamados por aquel que murió en la cruz. Hoy les bendecimos en esta maravillosa mañana, le damos la bienvenida a todos, les amamos con todo nuestro corazón, les invitamos a que una vez más, con esa hambre y sed que usted tiene, pueda abrir su corazón para que sea su Santo Espíritu, para que sea su santa palabra, obrando en cada una de nuestras vidas y a través de ella podamos seguir construyendo ese edificio, como dice el apóstol Pablo, pero irlo construyendo bien, en donde haya una buena administración, en donde podamos evaluar cómo vamos levantando ese edificio y que de esta manera, al ser bien construido, podamos cumplir con todas las cosas que el Señor nos ha demandado. Amén. Hoy les bendecimos, damos gracias a Dios por sus vidas. Les invitamos a que compartan este mensaje con todos sus contactos, que podamos retransmitir este mensaje con todos los nuestros y así poder llevar esa palabra a muchas personas que en realidad también lo están necesitando, que necesitan comprender. A veces pensamos que llegamos a los pies de Cristo. Cristo obra en nuestras vidas, ha sido impresionante, pero pensamos que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en nada de lo que concierne con la iglesia. Pensamos que estamos allí, pero mirando desde lejitos, y esto fue lo que le pasó prácticamente a Eliseo. Fue un hombre que siempre estuvo allí con Elías, fue un hombre que no se separó de él, un hombre que le acompañó hasta que este varón fue, hasta que Elías fue raptado. Y cuando vemos esta escena, vemos que había muchos profetas, pero mirando desde atrás de la cerca, estaban analizando todas estas cosas desde lejos. Pues en este caso, Eliseo no se conformaba precisamente de estar mirando desde lejos. Él quería participar, él quería ver la gloria, él quería ser un instrumento, él quería saber cómo se manejaban todos estos asuntos. Qué bueno que usted y yo podamos estar caminando de cerca, haciendo la voluntad del Señor sin detenernos y cumplir con todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Pero para eso tenemos que adquirir también ciertos tipos de obligaciones dentro de lo que tiene que ver como iglesia, como dentro del evangelio, al ser llamados, al ser escogidos. Y hoy precisamente vamos a hablar de aquellas cosas, deudores espirituales. Pero vamos a colocar este tiempo delante de Dios, vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos guíe en este día y que en este día podamos recibir ese mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar en esta hora, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Gracias por esta mañana, Señor, tan bendecida que tú nos das. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos regalas. Gracias porque cada día, Señor, estás obrando, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es tu presencia, es tu poder, es tu gloria, es tu amor. Son las grandes cosas, Señor, que tú has buscado y has hecho, Señor, para que nosotros
nos pudiésemos beneficiar, Señor, de todo tipo de asuntos, tanto terrenal como espiritual. Te has encargado, Señor, cada día de nuestras vidas. Has extendido tu diestra, Señor, para defendernos, para pelear por nosotros, para sostenernos, para levantarnos en el momento. Has provisto, Señor, todo lo necesario, Señor. Hoy estamos agradecidos, Señor, contigo, Señor. De verdad que a veces no encontramos palabras para poder expresar todas y cada una de las cosas, Señor, que tú haces por nuestras vidas. Hoy queremos, Señor, alabarte, Señor, y darte gloria, Señor, con nuestro corazón. Bendecirte, Señor, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, Señor. Hoy anhelamos, Señor, recibir más de ti. Sabemos, Señor, que hemos fallado, Señor, pero tú estás allí, Señor, cada día, cada mañana para obrar, Señor, en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que tu voz, que tu palabra, Señor, hoy ministre, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones. Que nos lleve, Señor, no solamente a la reflexión, sino a actuar, Señor, a ser conscientes, Señor, de lo que tú esperas, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. A veces pensamos, Señor, que eres tú, Señor, y que nosotros tenemos que esperar de ti, Señor, todas las cosas, Señor, pero que de aquello, Señor, que tú esperas, Señor, de nuestras vidas. Hoy te rogamos, Señor, para que seas tú trayendo, Señor, esa libertad a nuestros pensamientos y que el enemigo, Señor, nos siga cauterizando, Señor, nuestra mente, que el enemigo, Señor, nos siga argumentando, Señor, nuestros pensamientos, Señor, ni mucho menos, Señor, nos lleve a razonar, Señor, algo, Señor, que ya es cierto, que ya es verdadero. Simplemente hay que aceptar, amado Rey, todas las cosas, Señor, y empezar a vivir, Señor, de acuerdo a este modelo, Señor, precioso que eres tú, mi amado Jesús. Hoy te damos gloria, alabanza y adoración y te pedimos que tu palabra, Señor, hable, Señor, a lo más profundo de nuestro ser. Nuestras vidas se disponen y se preparan para recibir más y más de ti, por lo que te pedimos, Señor, que sea por medio de tu Santo Espíritu, Señor, hoy hablando, Señor, a nuestro corazón. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes. Les bendecimos en este día y en esta mañana a todos los que se conectan. Yo veo algunos por aquí. A mi hermanita Maribel, un saludo muy especial. Mi hermanita María Emma, mi Emita. Mi hermanita Elsa de Usme, mi hermanita Lisette, desde el Galán también. Mi hermanito Julio, mi tía Derly desde Estados Unidos, mi hermanita Sandra, mi hermanita María del Socorro, bueno, todos allí juiciositos y bueno, los que me faltan, porque no los tengo aquí a todos, pero sé que están allí conectaditos, les enviamos ese saludo especial y no olviden compartir con todos sus contactos este mensaje, ¿ok? Bueno, en el día de hoy, entonces, como lo dijimos ahora, vamos a hablar de deudores espirituales. Yo no sé cuántos en realidad de los que están aquí hemos aprendido a ser agradecidos. Agradecidos con aquellas personas que un día lograron defendernos de alguna situación. Agradecidos con aquellas personas que un día proveyeron en el momento adecuado, nos ayudaron a salir de algún tipo de crisis. Agradecidos con personas que nos ayudaron en la calle, porque, no sé, nos encontramos en enfermedad o porque nos iban a atracar, pero hubo una persona allí que extendió sus manos y estuvo dispuesto a colaborarnos. Yo no sé cuántos hemos sido agradecidos y por ende hemos aprendido que este tipo de actos genera también ese tipo de retribución y
somos deudores de este tipo de personas. Hemos hecho en algún momento o hemos actuado en algún momento de esta manera para como agradecerle a aquella persona que un día de verdad nos ayudó. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos ciertos tipos de cosas allí guardadas en nuestro corazón y un día quisiéramos retribuirles por lo mucho que quizás han hecho en nuestras vidas y a nuestro favor. Una de las costumbres que a veces suele tener mi esposa es cuando alguien le comparte algo, ¿no? Por ejemplo, le compartió una torta de plátano, de auyama, bueno, no sé, de espinaca, y se la llevan en una vasija o en un plato, pero ella no suele devolver este plato vacío. Ella es agradecida y por ende trata de devolverle allí con algún otro alimento, con alguna otra cosa. Y eso que a veces la gente hace por uno, nos lleva a nosotros a ser deudores. No estoy diciendo que esta deuda tenga que ser una obligación. Nadie está obligando a pagar algo que no es necesario pagar o que no es obligatorio. Sin embargo, estas cosas siempre han estado en nuestro corazón precisamente porque hemos visto cómo en algún momento determinado alguien nos salvó la vida. En algún momento determinado alguien hizo algo por nuestros hijos, ¿verdad? Y esto a veces nos lleva a veces a sentirnos apenados, pero a la vez buscamos la forma de cómo retribuir todos estos asuntos. Yo sé que así y muchas veces mm, tanto han actuado con nosotros como nosotros hemos actuado con ellos de esta manera. Entonces, tenga eso ahí presente porque eso nos hace a nosotros deudores. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, como lo dije quizás antes de la introducción, a veces pensamos que nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidades dentro de la iglesia. A veces pensamos que solamente basta con ir a congregarnos y ya. A veces pensamos que inclusive es Dios el encargado de proveerme todo lo que yo necesito, porque Él es Dios, porque Él tiene el poder. A veces, no sé si deberíamos decirlo de esta manera, pero a veces pensamos que es Dios quien tiene una deuda con cada uno de nosotros, como si fuéramos los mejores, como si fuéramos los más buenos, ¿verdad? Ay, si Dios me escogió, de verdad es porque soy el mejor, porque quizás he hecho cosas buenas, porque quizás el Señor se ha agradado de mí. Pues sí, el Señor quizás en algún momento de la historia tomó a personas como a María, la madre de Jesús, y dice la palabra que halló gracia en ella. Quizás en Noé sucedió exactamente lo mismo antes del diluvio y podemos ver personas que fueron escogidas de esta manera. Dios mira el corazón. David, por ejemplo, tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero en realidad, si vemos lo que la palabra de Dios nos muestra, nosotros no somos absolutamente nada. El pueblo de Israel fue el peor pueblo de entre todas las naciones, pero fue escogida por el Señor. Quizás eh, nosotros no nos comportamos de la mejor manera, pero fuimos escogidos por el Señor. Quizás agraciados no éramos. Quizás pecadores hasta lo peor, pero el Señor allí, en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos escogió. Y esto con un propósito especial, y es que comprendiéramos que todo lo que Él ha hecho por nosotros
Lo ha hecho precisamente para que nosotros, al ser agradecidos, actuemos y cumplamos con lo que el Señor nos ha demandado a cada una de nuestras vidas. La palabra del Señor en Romanos, capítulo 1, voy a leer por el momento solo el versículo 14, dice la palabra del Señor: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Aquí Pablo tenía una obligación, en este caso, con Dios. Aquí Pablo está mostrando cómo tiene que cumplir esa obligación, ese mandato divino a través de la ministración de su santa palabra. Pablo nos está mostrando que lo mucho que él ha recibido lo hacía ser un gran deudor. Y aquí la pregunta que se le puede hacer a cada uno de ustedes: ¿qué cosas ustedes y yo hemos recibido de parte del Señor? ¿Qué cosas ha hecho el Señor por cada uno de nosotros? ¿Será que somos deudores como el apóstol Pablo lo enseña o lo manifiesta? ¿Será que somos deudores precisamente porque haya hecho el Señor algo a favor de cada una de nuestras vidas? Si su respuesta es sí, mi otra pregunta es: ¿qué estás haciendo para pagar esa deuda? ¿Qué estás haciendo para retribuir esa deuda? Menos mal que ustedes ya saben que yo no soy del Evangelio de la Prosperidad y no voy a aprovechar esto para decir que tiene que pagar por lo que el Señor ha hecho. No le voy a decir que tiene que vender su casa para pagar todos estos asuntos. Pero yo sé que cada uno de nosotros hemos recibido algo especial de parte del Señor. Yo siempre he dicho algo, y es que yo le sirvo al Señor precisamente porque soy agradecido por lo que Él ha hecho por mí. Mira, es que Él me salvó. Mira, él me redimió, Él perdonó mis pecados. Él transformó y regeneró mi vida por completo. ¿Qué ha hecho el Señor por mí? Mira, cuando mi hogar estaba a punto de ser destruido, el Señor lo restauró. Cuando quizás estaba a punto de morir por un dictamen médico, el Señor trajo sanidad. Cuando estaba a punto de cometer las peores locuras, el Señor me rescató. Y yo dije, quizás no con las mismas palabras que usa el apóstol Pablo acá, pero en realidad yo dije, yo tengo que ser agradecido con aquel que pagó un precio por mí. Tristemente sí manipulan el evangelio y a veces se hace ver de que si tienes que pagar con todos tus recursos, paga. Pero en realidad esto no es así. Esto tiene que ver con una vida que se entrega por completo para cumplir con ese propósito especial. Y cada uno de los que estamos acá reunidos somos llamados precisamente para cumplir con algo especial que el Señor nos ha encomendado. No es impuesto, no es obligatorio, como lo dije al principio. No somos personas que tenemos que ser obligados por Dios, que se nos ponga una pistola en la cabeza para que caminemos y actuemos como Él nos diga, no. Pero esa cultura se ha perdido y bastante. Lo triste de poder ver y de poder decir es que quizás de aquí a mañana las generaciones no van a llegar al cumplimiento de, de predicar, de evangelizar, bueno, de poder obtener un ministerio. ¿Sabe por qué?
Porque somos nosotros los encargados a veces de dejar de ser agradecidos. Se ha perdido esa cultura. Pero somos nosotros mismos los que decimos que la nueva generación le servirá al Señor y los jóvenes, los niños predicarán el Evangelio. No, eso se va a perder si precisamente no hay pensamientos como el que tenía Josué. Josué decía, si ustedes quieren seguir sirviéndole a sus dioses, a los Baales, si ustedes quieren retroceder y dejar de ver lo que Dios ha hecho por cada uno de ustedes, ok, vaya, sírvanle a los Baales, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hay un propósito especial en Josué. Él no dice, mi esposa, mis hijos y yo serviremos al Señor. Así como dijeron nuestros abuelos, el burro por delante. Y el burro tiene que ir por delante precisamente porque si ese burrito no va por delante, pues ellos no van a seguir el ejemplo quizás de aquella persona que dio el paso. Él era el sacerdote. Él era el varón de la casa, él tenía que llevar a cabo una labor bastante fuerte, tenían que pelear, tenían que conquistar. Estaban sirviéndole a Dios, estaban siendo instruidos por el Señor. ¿Era obligatorio? No. ¿Se le encomendó una misión? Sí, pero no era obligatorio. Pero Josué comprendió que era necesario servirle al Señor con todo su corazón. Él comprendió que todas y cada una de las grandes maravillas, de las grandes hazañas, de las cosas sobrenaturales que Dios había hecho, lo había hecho precisamente para el beneficio de él, de su casa, no solamente de él y de su casa, sino de una nación por completa que fue distribuida prácticamente por las 12 tribus. Todos eran hermanos. Todos eran una sola familia y Josué había visto a Dios actuar poderosamente. Eso nos lo llevó a pensar en otros dioses. Muchas personas se desviaron del propósito del Señor. Vieron a otros dioses de otra manera porque en esos dioses no había tanta cosa que hacer ni tanta cosa que cumplir. Muchas veces nosotros nos comportamos de esa manera. El pueblo de Israel quizás no quiso ser deudor en su momento. Por eso se desviaba. Sí, veía las grandes cosas de parte del Señor. Sí, las veían. Pero se desviaban muy fácilmente. ¿Por qué? Porque no querían ser deudores. Muchos de nosotros le hacemos el quite al Señor. No queremos ser deudores, sí. Vamos a la congregación, pero no queremos ser deudores. Nos detenemos, nos estancamos, aún viendo lo sobrenatural, aún viendo la gloria de Dios. Yo no sé a cuántas personas le caben esto en la cabeza, pero a mí no. A mí no me cabe en la cabeza de poder ver que no solamente el Señor hizo algo por mí, que no solamente el Señor me dijo, mira, si tú cumples con la escritura y obedeces a la que ella está escrita y empiezas a ser fiel, no ante los hombres, sino ante mí, te vas a dar cuenta cómo tu hogar va a ser transformado. Eso es totalmente diferente a que alguien me diga, mira, yo voy a restaurar tu hogar y el Señor dijo, tu hogar será restaurado. Sí, el Señor lo puede hacer. De hecho, el Señor ya lo hizo. Simplemente hay que obedecer la palabra del Señor y ya, ahí sí como dicen por ahí, hecho está. Mira, mi forma de vivir y de cambiar mi vida me llevó a poder ver un hogar totalmente restaurado. Pero empezó por mí. Empezó porque el Señor me dijo que todas las cosas que estaba haciendo las estaba haciendo mal. Y el Señor restauró y libertó mi hogar, mi familia, la restauró. Ya con ese simplemente acto era deudor. Ya era deudor.
¿Cuántos, cuanto más nosotros recibimos del Señor, más deudores nos hacemos? Eso téngalo claro. Cada día estás recibiendo más y más de Él, pues más deudor eres de parte del Señor. Pues en realidad, nada de lo que nosotros somos, nada de lo que nosotros hemos obtenido es nuestro. Nada de lo que tú has logrado y has alcanzado es tuyo. Si tú dices conocer de Dios y estás agradecido porque hoy proveyó para el arriendo, porque mañana te proveerá para que compres una casa, porque mañana te proveerá y te fortalecerá y te dará vida para que logres muchas cosas, porque el Señor te dio esa sabiduría, ese conocimiento, estrategias para alcanzar cosas. Nada de lo que hemos logrado es nuestro. Hay muchas personas que se jactan de que todo lo que han hecho lo han hecho por sus propios méritos y que Dios no ha estado en el asunto. Un día tuve una discusión con un chico respecto a este tema, pero en realidad nada de lo que tenemos. Yo le decía, si el Señor no te diera la salud, si el Señor no te diera la fuerza, si el Señor no te diera la inteligencia, si quizás estuvieses postrado en una cama, no podrías lograr absolutamente nada. Por lo que quiere decir que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, no es nuestro, es de Dios. Por lo que nos muestra el Señor que somos administradores de todas estas cosas. Somos deudores. El ministerio mismo nos hace deudores. El llamamiento mismo nos hace deudores. Dentro de ese llamamiento hay dones. Dentro de ese llamamiento hay ministerios específicos. Dentro de esos llamamientos el Señor está impartiendo, está equipando, ¿verdad? Dentro de ese llamamiento el Señor se glorifica de una manera sobrenatural y lo hablábamos ayer. Y son tantas cosas por las que somos deudores, y si somos deudores de la restauración de mi hogar, de la restauración de mi vida, aún de cómo el Señor empezó a abrir puertas para generar más recursos, si somos deudores porque le servimos al Señor, si somos, bueno, son tantas cosas, si somos deudores por todo esto, ¿cuánto más por la salvación que el Señor nos ha dado? Yo creo que eso es lo mejor que cada uno de nosotros podemos obtener. ¿Sí o no? Yo creo que no puede haber algo más hermoso que haber recibido todas estas cosas. Pues entonces Pablo, al comprender su situación y al comprender su vida, su forma de comportarse y del tratar de llevar a cabo su trabajo, digámoslo así, dentro de los judíos, al ser celoso, al ser una persona que, como lo hablábamos el día domingo, que trataba de cumplir con la ley, que hacía justicia en sus propias fuerzas, porque era celoso de la ley, se dio cuenta que quizás esta ley no lo iba a salvar. Un día, cuando fue escogido por el Señor, se dio cuenta que esa ley no lo iba a salvar. Que sí es necesario cumplir con todas estas cosas, pero había desechado a Cristo y había perseguido a la iglesia y había matado a la iglesia, la había encarcelado. Pero cuando se dio cuenta, dijo, caramba, la he embarrado. He hecho todo al revés. He rechazado el evangelio, he rechazado la verdad, he rechazado a Cristo. Por lo que inmediatamente este hombre recibe instrucciones de parte de Dios. Y no se dio un lujo, no se dio unas vacaciones. No dijo, ok, ya he hecho tanto mal,
voy a darme un buen tiempo y después miraré si le sirvo o no le sirvo al Señor. Hoy en día, como lo dije ahora, quizás pensamos que Dios tiene una deuda con nosotros y somos deudores nosotros para con Él. Y nos hemos desviado un poco, no hemos aceptado nada de lo que el Señor nos ha demandado. Pablo se propuso con todo su corazón a servirle al Señor y por eso dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Este hombre sabía que tenía una deuda con cada uno de ellos, que quizás había cometido muchos errores. Yo no sé cuántos entienden que un día le sirvieron a Satanás. Y cuando le sirvieron a Satanás, hicieron muchas cosas incorrectas, pero bastantes. Pues yo comprendí en algún momento de mi vida que yo le servía al diablo. Y fui a veces líder en algunas ocasiones para algunas cosas malas que no eran aceptas delante de Dios. Pero yo no lo veía quizás de esa manera, pero era malo. Pablo quizás no lo veía de esa manera, pero se comportó mal. Y al comportarse mal ante la sociedad, al participar del pecado, al participar de la delincuencia, al participar de la drogadicción, al participar del alcoholismo, al participar de todo lo incorrecto, nos lleva a ser deudores. ¿Y por qué también deudores de todos estos asuntos? Porque un día los desviamos, un día ayudamos a que el mundo entero hoy, como está sucediendo, haya incrementado la maldad y siga incrementando la maldad. Lo más hermoso es que la gracia de Dios sobreabundará sobre todas estas cosas. Pero esto lo veremos en los tiempos finales. Mientras tanto, la maldad seguirá aumentando. Y el Señor seguirá teniendo misericordia de los que han de ser salvos y sigue allí obrando y esperando a que muchos alcancen salvación. Pero esto me hace a mí deudor. Esto me tiene que llevar a mí a predicar la palabra, porque si un día hice el mal, yo tengo que hacer el bien. Y el bien no solamente se puede lograr con extender mi mano y ayudar a otros. Es necesario, sí, toca hacerlo, toca. Y lo hablábamos ayer también. Pero sobre todas estas cosas, toca predicar la palabra de Dios. Toca llevar el mensaje. Toca cambiar el ambiente. Toca predicar el evangelio del Señor. Un día fuimos predicadores. Un día fuimos consejeros. Un día fuimos nosotros los que instruíamos, capacitábamos, guiábamos a muchas personas. Pero hacer el mal. Y si esto lo hacíamos en el mundo, ¿por qué no lo vamos a hacer en el caminar con el Señor? Yo quiero que esta palabra se le quede grabada en su corazón hasta que partamos de esta tierra. Somos deudores de Cristo. Somos deudores del Señor. Somos ese tipo de personas. Si hemos recibido de su gracia, hermano, hay que hacer lo que el Señor nos mande hacer. Si nosotros vemos el desempeño quizás del apóstol Pablo, fue un desempeño que trajo fatiga, que trajo desgaste a su vida. Pero todo lo que este hombre hizo, lo hizo con amor, lo hizo con esfuerzo, se dedicó a la obra, se dedicó al ministerio. No le importaba si tenía que morir fatigado por hacer la obra del Señor, no le importaba. A Pablo no le importaba, porque él sabía lo que el Señor había hecho por él. Él lo sabía. Por eso si tenía que entregar su vida para pagar esta deuda, lo hacía. Si tenía que entregar todo de él,
para pagar esta deuda, él lo hacía. Pablo estaba en deuda con los griegos, con los sabios. Y dice el versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Por lo que esta deuda que Pablo quería pagar era a través de la predicación. Era a través de transmitir el evangelio del Señor. A donde me toque ir, yo voy. No, hoy en día es difícil, mi hermano. Hoy en día necesitamos colocar iglesias en cada barrio, al pie de la casa, para poder buscar del Señor. Hoy en día tenemos que ser ese tipo de personas que si no me queda cerca la iglesia, no me importa dónde me meta y recibir un evangelio distorsionado porque no me quiero esforzar. Hoy en día somos ese tipo de personas que lo queremos todo ligero, todo fácil, sin importar lo que quizás pueda estar sucediendo en X lugares. No nos interesa la verdad. No nos interesa crecer. No nos interesa el verdadero evangelio. Nos conformamos. Nos detuvimos. Ya no somos deudores. Pensamos que hemos pagado todo. Pero Pablo, la labor que hacía, no la hacía porque codiciaba las cosas de los demás. No lo hacía porque anhelaba todo de los demás. Mire lo que dice segunda carta a los Corintios. En el capítulo 12, en el versículo 14, dice Pablo, segunda a los Corintios 12, 14, dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso. Acá el apóstol Pablo era por ellos, no iba por lo de ellos. Aquí el apóstol Pablo no estaba siendo una persona que cada día buscaba lo de los demás. Siempre estaba preparado para ir a ellos. Sigue diciendo ahí, para no ser gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que yo he sido astuto, os aprendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Era Pablo un hombre fiel. Era Pablo un hombre que no solamente transmitía la verdad estaba dentro de él. Era un hombre que cada día iba por lo que tenía que ir y era por las almas de aquellos que necesitaban salvación. Yo no voy por lo de ustedes, yo voy por vosotros. Yo anhelo que ustedes se entreguen al Señor. Ese era el propósito que Pablo quería llevar a cabo y que no solamente él lo cumplía, sino que también lo transmitía. Por eso si volvemos a Romanos capítulo 1, allí en el versículo 16 y 17, para ir concluyendo, pues Pablo le decía a los romanos, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque
en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa era la tarea específica. Por eso él estaba en deuda. Y por eso él decía, aunque esté en deuda, ¿sabe qué? Yo no hago estas cosas en mis propias fuerzas. Porque para mí el Evangelio no es vergonzoso. Para mí el Evangelio es poder de Dios. Para mí su palabra es para salvación. Es poderosa para libertar las almas que están cautivas en el pecado. Pero esto es solamente para aquel que cree. Esto es solamente para aquel que recibe al Señor en su corazón. Sí, primero al judío. Primero la casa escogida por el Señor. Segundo al griego. Y allí podemos ver cómo el Señor está tratando de obrar en las vidas y en los corazones. Y añade, porque el Evangelio de justicia proviene de parte del Señor y es manifestado por la fe, por el que cree. Para que, como está escrito, el que camina de una manera justa, de esta manera vivirá. Agradecidos con el Señor, deudores con el Señor. ¿Qué puedes hacer tú para pagar aquella deuda? Te digo algo, no te alcanzará todo el dinero del mundo para pagar aquella deuda. Simplemente hay que ser obedientes. Y dentro de esa obediencia hay una comisión que se ve reflejada por el apóstol Pablo. ¿Qué vamos a hacer? Dejamos de predicar, dejamos de llevar el mensaje, dejamos de hablar a otros, dejamos de ser instrumentos en las manos de Dios, no somos apasionados. Vivimos quizás más bien, pero emocionalistas. Somos emocionalistas, somos personas que van buscando al Señor porque tienen comezón de oír, porque quieren escuchar algo que de verdad los beneficia a ellos. Escúchame algo, el deudor eres tú, no Dios. Y aunque quizás el deudor no era Dios, Él envió a su Hijo en propiciación por cada uno de nosotros. El Cordero de aquella Pascua tenía que ser sacrificado. Aquel Cordero sin mancha, santo, tenía que morir por los pecados del mundo. Dios nunca ha tenido deuda con la humanidad y siempre Dios ha mirado a la humanidad para salvarla y redimirla. ¿Qué harías tú? El deudor servía. El deudor se convertía en esclavo. ¿Recuerda lo que hablamos ayer de la viuda? La viuda que tenía solamente un puñado de aceite. Recuerda que el varón, su esposo que murió, siendo temeroso de Dios, dejó una gran deuda. Y por esa gran deuda se tenían que llevar a sus hijos como esclavos para que sirviesen. Nosotros éramos esclavos del mundo, del pecado. Y hubo alguien que redimió y que pagó la deuda y nos salvó. Se nos abrieron las puertas para que fuésemos libres. Y esa libertad a mí me lleva a poder identificar quién pagó el precio. Y por esta causa, por esta única razón, por tratar de retribuir este asunto, yo tengo que servirle a aquel que pagó aquella deuda. Es así de sencillo.
Él murió en la cruz. El precio que pagó fue precio de sangre. Y yo tengo que darme cuenta que el Señor rompió las cadenas de maldición, las ataduras que habían en mi vida, la opresión, todas y cada una de las cosas que habían en nosotros, el Señor las canceló, las destruyó. Por lo que yo tengo que averiguar quién pagó esa deuda, porque yo quiero retribuirle, porque yo quiero pagar. Y ese fue Cristo. Ese fue Cristo. Y si tú te has identificado como una persona libre, si tú te has identificado como una persona que ha sido salvada por el Señor, rescatada del infierno, corre a sus pies y sírvele. Predica el evangelio. Somos deudores. Llevemos el mensaje, transmitamos su palabra, seamos instrumentos en sus manos y Él hará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ojalá las 27 personas que estén ahí conectadas con su familia. Si un día servimos al mundo, ¿cómo no servirle a aquel que lo dio todo por nosotros? Somos deudores. Somos deudores. Vamos a orar en esta mañana. Y vamos a pedirle al Señor que hoy ministre nuestras vidas, hable a nuestros corazones allí a través de la oración que vamos a levantar en esta hora. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ministre mi vida y que hable allí a lo más profundo de mi ser. Que nos podamos soltar en sus brazos. Que podamos hacer su santa voluntad y lo que Él nos demanda. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Señor. Gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra, gracias por lo que estás haciendo en nosotros. Gracias porque cada día, Señor, te has preocupado por nuestras vidas. Gracias, Señor, porque un día pagaste mi deuda, amado Rey, Señor, a precio de sangre. No podía pagarse, Señor, con dinero, como quizás hoy en día la justicia lo hace. No se puede pagar una condena con plata. Hoy podemos ver, Señor, que esa condena fue pagada, Señor, a precio de sangre. Tras del hecho, Señor, nos libertas y nos das entrada, Señor, al reino de los cielos. Y mientras hemos estado aquí en la tierra, nos has preparado, nos has equipado, Señor, con grandes riquezas, Señor, espirituales. Has hecho, Señor, de nuestras vidas, Señor, que han sido regeneradas. Padre, hemos comprendido, Señor, a través de tu palabra, lo que nos corresponde hacer. Y por eso queremos vivir en santidad. Pero yo entiendo, Señor, que todas estas cosas las hacemos, Señor, porque somos salvos. Porque nos has convencido, Señor, de este asunto. Pero sobre todo hay algo en particular, Señor. Y es que si somos salvos, hablamos de aquel que nos salvó. Predicamos de aquel quien nos libertó. Llevamos, Señor, a las vidas un mensaje de salvación y de esperanza, Señor. Padre, transmitimos, Señor, las buenas nuevas. Aquí están nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Están, Señor, en tus manos, Señor. Haz lo que tengas que hacer a través de ellas, Señor. Que no tenga que ser impulsado ni empujado, sino que de una manera consciente yo pueda, Señor, hacer tu voluntad. Yo no tengo que esperar, Señor, a que otros sirvan para poder servirte.
Yo no tengo que esperar a que otros, Señor, sean agradecidos para contigo, para yo ser agradecidos contigo. Yo no tengo que esperar, Señor, a ver si otros actúan para yo, Señor, retribuir la deuda, Señor, que tengo. Hoy te rogamos, Padre amado, que tu presencia sea obrando, Señor, en nuestras vidas, pues deudores somos, Señor. Guíanos a cumplir, amado Rey, Señor, y agradarte, Señor, en todas, Señor, estas cosas. La parábola, Señor, de aquellos hombres, Señor, que estaban en deuda, amado Rey, Señor, pidieron misericordia. Hubo un hombre, Señor, que debía, Señor, lo impagable, Señor, en esta tierra. Y tenía que ser llevado como esclavo, él y su familia. Y este hombre clamó por misericordia y se le perdonó aquella deuda. Algo asombroso. Pero se encontró en su camino, Señor, alguien que le debía algo que se podía pagar. Y este hombre clamó por misericordia y este hombre dijo, no, me pagas, y le cogió del cuello ya para ahorcarle y le decía, me pagas, y lo envió a la cárcel. Y otros hombres que veían esto decían, ¿acaso este hombre no se le perdonó una deuda que era impagable? Y le avisaron a aquel hombre, lo llevaron a la cárcel y le dijeron, ¿acaso lo que yo he hecho contigo no habías de hacerlo con los demás? ¿Acaso lo que Dios ha hecho contigo, mi amada iglesia, no tendrás que hacerlo con los demás? Padre, te ruego que cada día seas tú llevándonos, Señor, a cumplir con todas estas cosas. Y que hayan hombres y mujeres, Señor, que entiendan que somos deudores de Cristo. Yo te doy gracias por tu palabra y por tu mensaje. Hoy te alabamos y te bendecimos. Y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos, Padre amado. Bueno, mi amada iglesia, ahí nos queda este mensajito que sé que el Señor ha traído sobre cada una de nuestras vidas y que nos corresponde a cada uno de nosotros actuar. Les amamos con todo nuestro corazón. No olvide seguir nuestras páginas, Facebook, YouTube. Suscríbase, dele seguir. Busque Misión Cristiana Internacional Renacer y allí se pueden suscribir y todos los días le llegarán las notificaciones a su celular para que se pueda conectar en estos tiempos devocionales. Recuerde, de lunes a viernes a las 6 de la mañana y el día domingo a las 9 de la mañana. Mis amados, un abrazo para todos, mil bendiciones. En el día de ayer subimos a las redes sociales un pequeño video con el fin de recoger algunos regalos que esté en el corazón de cada persona, donar, regalar, como usted quiera. Un regalito para los niños, un detallito para cada uno de ellos, pues ellos son los que se han esforzado durante todo este año. Ellos han sabido soportar el encierro, la opresión, la ira de muchos padres que se enciende contra ellos. Han sabido soportar el estudio a través de casa. Ellos se han esforzado bastante. Y quizás, aunque no lo creamos, en su corazón a veces se siente un poco triste porque no pueden compartir con sus amigos. Un regalo trae felicidad a sus vidas. Así que si en su corazón está donar un regalo para compartir con los niños de la iglesia, para compartir con personas de bajos recursos, para salir a la calle y compartir con cada uno de ellos un detalle, sería genial. Entonces, les dejo esto en su corazón. El Señor les bendiga grandemente. Les amamos con todo nuestro corazón.
y nos vemos el domingo a las 9 de la mañana, si el Señor así lo permite. Mil bendiciones, los amamos mucho y seguimos orando por aquel lugar en donde ya estamos buscando para empezar a congregarnos. ¿Listo? Un abracito, mil bendiciones, cuídense mucho y nos vemos el domingo a las 9 de la mañana con toda nuestra familia. Invite a todos sus amigos. Misión Cristiana Internacional Renacer por Facebook, 9 de la mañana allí, conectaditos. Un abrazo, mil bendiciones. Chao, chao.